Buenos días, mi nombre es Marcos Castelli y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Unreal 4. Vamos a seguir con la clase de ayer que empezamos a ver el tema de los materiales. Sé que todavía nos está faltando mucho de la parte de la iluminación y hay un montón de temas a tocar y los voy organizando, los voy llevando para que las personas que me vayan siguiendo puedan ir practicando y haciendo sus pruebas. Yo sé que todos ustedes quieren meter mano, todos quieren empezar a hacer cosas y ninguno quiere escuchar teoría. Pero es súper importante toda esta información que les estoy dando. Aquellos que carezcan de toda esta información van a tener serios problemas a la hora de utilizar Unreal o a la hora de utilizar cualquier software porque no tienen conocimientos base sólidos para que entiendan lo que están haciendo. Entonces, es importante que se aguanten esta teoría, que tomen notas de todas las cosas que digo, porque son realmente importantes en cuanto a el programa que están queriendo manejar. Ayer habíamos visto que los materiales PBR tienen básicamente 4 entradas, ¿sí? Que son las que en el 90% de las veces vamos a utilizar. Base Color, Metallic, Specular y Roughness. Vimos que Base Color tiene que ver entonces con el color que tiene el material o la textura que tiene aplicado el material. Metallic tiene que ver con si el material es o no es metálico, básicamente es esto, a pesar de que también lo podemos usar con un mapa de escala de grises para un efecto específico. Especular tiene que ver entonces con cómo se transforma la luz, o sea, cómo rebota la luz sobre este material que estamos creando. Y Roughness tiene que ver básicamente con las microimperfecciones o imperfecciones que tiene un material y por lo cual un material se ve modificado. Básicamente eso es lo que tienen que saber hasta el momento. Cuando nosotros hablamos de Base Color, ¿sí? O el canal difuso o el canal albedo, se le suele decir dentro de los materiales PBR, tenemos que tener en cuenta que el material que estamos usando, en este caso una textura que estamos usando para simular un piso de madera, tiene que ser una textura plana, ¿sí? Con color RGB. Vector 3 dice acá porque dentro de Unreal se usa un vector 3 para simbolizar el canal R, G y B, ¿sí? Y que los valores de RGB tienen que estar comprendidos entre 0 y 1. Pero, como les dije ayer en el video, en la naturaleza no existe el 0 ni el 1. Puede ser un valor muy cercano al 0 o muy cercano al 1, pero sin llegar a ser 0 ni 1. Y nos da algunos ejemplos acá de materiales que son realmente muy oscuros. El carbón, por ejemplo, que es un material negro muy oscuro, no es completamente 0, sino que es 0,02. Es uno de los materiales más oscuros que podríamos imaginarnos. El césped es 0,21. La arena 0,36. El concreto 0,51. La nieve 0,81. El acero, por ejemplo, está compuesto por los canales RGB 0,56, 0,57, 0,58. Como vemos, no hay ningún material, ¿sí?, que sea 0 o que sea 1. Los materiales que establecemos como metálicos, que pertenecen a la rama metallic, se dice que son 100% especulares. O sea que tienen reflexiones 100% especulares. Su uso más correcto, esto no quiere decir que sea la única forma de usarlos, es que los habilitemos, o sea que pongamos el valor de metálico en 1, que sería que es metálico, o en 0, que sería que no es metálico. Esta es la forma más correcta de usarlo con los materiales PBR. Sin embargo, no es la única forma de usarlo. Nosotros podemos usar un mapa con escala de grises. No tiene que ser un mapa de color, tiene que ser un mapa de escala de grises para tratar de que nuestro material se vea entonces de una forma diferente, modificada. En cuyo caso no sería un valor de 1 ni de 0, sino que al ser una escala de grises estaría compuesto por valores entre 0 y 1. Eso sería una escala de grises. Se dice que cuando nosotros usamos el valor 0 en metálico, si nosotros le colocamos el valor 0 en metálico, el material no es metálico. Y como no es metálico, su color va a estar definido por el canal difuso.
¿sí? O sea, no es metálico, por tanto el color del material va a estar definido por el canal difuso. Mientras que si nosotros lo hacemos totalmente metálico, ponemos el valor en 1, la base del color del material va a estar definido por las reflexiones especulares, ¿sí? Eso es lo que está diciendo acá, ¿sí? Y nos muestra acá un gráfico que nos dice que si está en 0, va a estar definido por el canal difuso, y si está en 1, va a estar definido el color básicamente del material por el canal especular y las reflexiones. Fíjense que yo acá en el material lo que estoy viendo no es amarillo, sino que estoy viendo los reflejos especulares del ambiente que rodean al metal, ¿sí? Si este metal, que es de color amarillo en el canal difuso, estuviera en un entorno oscuro, yo vería acá no color amarillo, sino que vería un entorno completamente oscuro, porque estaría reflejándome el entorno. Y si el entorno es oscuro, el metal se vería entonces como acá, bien oscuro. Cuando hablamos de roughness, estamos hablando de una textura, ¿sí? O un valor entre 0 y 1, para ayudar a que nuestro material sea más creíble y mostrar cómo está conformado este material a nivel de la superficie, de las microimperfecciones o imperfecciones que puede tener este material. Otra vez, estamos hablando de que si usamos una textura, estamos usando una textura en escala de grises, comprendida por valores entre 0 y 1. Nunca vamos a usar una textura de color para usarla en roughness. O por lo menos no en forma directa. Ya vamos a ver que hay algunas formas de usarla, pero no en forma directa. Es importante que nosotros tengamos control de esto que estamos haciendo y que sepamos que cuando el valor sea 0 en roughness, la textura va a ser completamente suavizada y va a ser como si fuera un espejo. Mirror-like surface quiere decir que va a ser la textura como de un espejo. Esto significa que si roughness está en 0, ¿sí?, quiere decir que la textura que nosotros estamos colocando ahí es completamente lisa, o por decirlo de alguna forma, como pulida. Y por el contrario, si se acerca a 1, está diciendo que la textura es completamente mate, o sea que la textura es completamente porosa, como si fuera ayer, como les dije, como la cáscara de un durazno, o la piel de un durazno, ¿sí?, donde la luz se ve dispersa hacia todos los sentidos. Y acá vemos entonces 0, una esfera con 0 completamente brillosa y suavizada, y 1, una textura completamente mate. El canal especular es el que define entonces los brillos especulares que tiene un material. Se dice que todas las superficies en la naturaleza tienen luces especulares o reflexiones especulares. Todas, absolutamente todas. También se dice que normalmente vale dejar el valor especular en 0,5, que es el valor que trae por defecto, ¿sí?, Unreal a la hora de calcular el canal especular. Y se dice que al usar el valor especular tenemos que usar valores comprendidos entre 0 y 1. Y si vamos a usar una textura, tiene que ser una textura en escala de grises. También que normalmente, si lo que nosotros queremos es manejar los brillos especulares en una textura, nos aconsejan que en vez de usar el canal especular, usemos roughness. O sea, si nosotros queremos que algo se vea más brilloso, que algo se vea más reflectivo, que refleje lo que pasa alrededor de ese objeto, en vez de usar especular, usemos roughness, que hace casi exactamente lo mismo. Veamos cuáles son los formatos que soporta Unreal a la hora de cargarle una textura. Unreal soporta formatos que no están comprimidos y formatos que están comprimidos. Las imágenes que podemos usar con Unreal que no están comprimidas son los BMP, los TGA y los PSD. PSD es el formato original o nativo de Photoshop. Recuerden que en Unreal nosotros podemos usar realmente imágenes que son muy pesadas como textura en sí, porque Unreal genera los mipmaps y va a manejar de forma adecuada estas texturas. Yo tengo un video, lo van a ver aparecer acá arriba, ¿sí?,
ahora en una tarjeta que habla específicamente de esto. Si van a usar texturas que son comprimidas, como las PNG que incluyen el canal alfa, o las JPG, DDS o las HDR, no hay ningún problema. Pero tengan en cuenta que las más recomendadas son las texturas que no tienen compresión. Cuando decimos que son texturas que no tienen compresión, significan que no tienen pérdida de datos o pérdida de información dentro de la textura. Por eso son tan pesadas. Veamos algunas reglas que tenemos que tener en cuenta a la hora de manejar un real. El tamaño máximo para una textura es de 8K. O sea, no podemos usar texturas que tengan mayor tamaño que 8K. Puede ser de 8K por 8K, pero no mayor que eso. Las texturas tienen que ser compuestas, se dice, por la potencia de 2. O sea, 1024 por 512, 1024 por 1024, 2048 por 1024, 64 por 128, 128 por 128, 128 por 512 y demás. Otra vez, esto está explicado en un video anterior. Las texturas que vamos a usar en los canales de Metallic, Rawness o Especular tienen que siempre ser escala de grises, no texturas con color, no texturas con canales RGB. La textura que vamos a usar en el canal normal o en el mapa de los normales tiene que ser siempre una textura normal con formato DXT5, nunca una textura RGB. La textura que vamos a usar para los canales HDR tiene que ser una textura HDR y no tiene que tener canales RGB. El formato RGB solo puede ser usado para las texturas de color, para el canal difuso, por ejemplo. Solamente para el canal difuso o solamente teniendo en cuenta lo que está explicado acá adelante. Vamos a ver más adelante que es posible usar una textura RGB en la cual nosotros lo que hacemos es mapear solo uno de estos canales, y al usar solo uno de estos canales le estamos pasando la información de solamente uno de los canales, y por ende el programa Unreal la está tomando como si fuera una textura en escala de grises, porque está tomando solo entre R, G y B solo la unidad 0 o 1 de un canal. Si yo le digo a la máquina que quiero que use una textura de color, pero le digo que la información que tiene que tomar solamente es la del canal red, le estoy diciendo que al final tome el valor que tiene en el canal red entre 0 y 1. Por tanto, para la máquina sería lo mismo que si yo le estuviera pasando una textura en escala de grises, donde solamente va a tener un valor entre 0 y 1. Pero esto es un tema más avanzado que lo vamos a ver en su momento. Es sumamente importante que nosotros en Unreal mantengamos una cierta estructura, un cierto orden, y que tiremos las texturas en una carpeta de texturas, tiremos los materiales en una carpeta de materiales. Cuanto más control nosotros tengamos y más prolijo nosotros trabajemos, más fácil va a ser nuestro trabajo. Bien, hasta el próximo video. Chau, chau.